La Universidad Nacional de Educación, Centro de Apoyo San Vicente Manabí, les da la bienvenida a la fase 6 y 7 de Lesson Study. Para Pérez Gómez, Soto y Serván, las Lesson Study se han revelado como estrategias privilegiadas para ayudar a comprender los aspectos menos explícitos de la práctica cotidiana de los docentes, al facilitar la autoobservación, el contraste y el análisis de la vida del aula y de los comportamientos docentes en los proyectos compartidos de experimentación curricular. Felicitaciones, llegaste a la fase 6. En esta fase vamos a desarrollar el plan de lección, revisada en otra clase y por otro docente del mismo grupo, repitiendo el proceso de observación, análisis y mejora de la propuesta revisada por parte del resto del grupo. En la fase 7, a través de la interacción dialógica, podemos evaluar, reflexionar de nuevo y difundir la experiencia en un contexto ampliado. Esta fase se ocupa finalmente de describir y documentar, analizar y valorar la lección dentro de un grupo más amplio de debate, de modo que otros docentes puedan entender, utilizar y aprender sobre la experiencia desarrollada. En esta fase de Lesson Study, los docentes producirán una propuesta didáctica compleja, detallada y bien fundamentada, que servirá de base a nuevas propuestas didácticas de otros grupos de docentes. Debemos tener claros los siguientes aspectos: los objetivos de aprendizaje, el plan de lección desarrollado, el material didáctico utilizado, los objetivos de aprendizaje del grupo de docentes, los retos, los problemas y los conceptos investigados, así como los efectos detectados en los estudiantes. También una descripción y explicación analítica de los datos recogidos, los métodos de indagación utilizados y una síntesis de conclusiones que darán a conocer el proceso bien realizado hasta el momento. La propuesta final ha de incluir la reformulación precisa de dos pilares sustanciales. 1. La lección o propuesta didáctica, cuya documentación incluye los objetivos de aprendizaje, el plan de lección, la fundamentación del tópico y del plan de trabajo, así como el material didáctico complementario. 2. El estudio de investigación, que incorpora los objetivos de aprendizaje del grupo de docentes, los retos, los problemas y los conceptos investigados, así como los efectos detectados en los estudiantes. También una descripción y explicación analítica de los datos recogidos, los métodos de indagación utilizados y una síntesis de conclusiones, así como el material complementario, instrumentos de recogida, esquemas de observación y guiones de entrevista, de modo que los interesados puedan hacer sus propias transferencias y aprendizajes sobre este estudio. Pérez Gómez y Soto Gómez 2011 nos indican que la metodología de las Lesson Study como proceso de investigación-acción implica los siguientes pasos. 1. Definir el problema. 2. Diseñar cooperativamente una lección experimental y el proceso de observación de la misma. 3. Enseñar y observar el desarrollo de la propuesta. 4. Recoger las evidencias y discutir su significado. 5. Analizar y revisar la propuesta. 6. Desarrollar el proyecto revisado en otra clase por otro docente y observar de nuevo. 7. Discutir, evaluar y reflexionar sobre las nuevas evidencias.
y difundir la experiencia en un contexto ampliado. Destaquemos 5 fortalezas de la metodología Lesson Study. 1. Los cambios culturales son procesos lentos y vivenciales, donde la inmersión en un contexto cultural, profesional, reflexivo y compartido es básico para conseguir aprendizajes que consoliden nuevas estructuras y permanezcan a lo largo de la vida. 2. Se fundamenta en la observación hábil y la discusión serena y detenida sobre cómo los estudiantes procesan y utilizan la información, sus estrategias, así como sus prejuicios y confusiones más habituales. 3. El proceso generado no es un mero ejercicio intelectual, una especulación más o menos valiosa que enriquece el discurso pedagógico. Ha de atravesar las posibilidades y dificultades de la experiencia en un marco concreto y real. 4. Las Lesson Studies pueden ser una herramienta eficaz que nos ayude a construir conocimiento profesional. El conocimiento de los prácticos que tiene que hacerse público y compartido, como propone el conexionismo. 5. Las Lesson Study constituyen una oportunidad para que los docentes investiguen su propia práctica, comprueben cómo funciona su conocimiento y cómo los estudiantes aprenden lo importante. Supone el perfeccionamiento del profesorado basado en la reflexión sobre la propia práctica, el contraste externo y en el análisis apoyado en evidencias recogidas en el contexto real, complejo y vivo del aula. En definitiva, podríamos decir que la virtualidad pedagógica fundamental de las Lesson Studies es que incorporan a través de los sucesivos ciclos los 4 pilares que constituyen cualquier proceso de investigación-acción, más el componente cooperativo. Protagonismo de los participantes. En este proceso se posibilita el abanico de disposiciones, habilidades, conocimientos, valores y emociones que constituyen las competencias humanas o profesionales, cada vez que se afronta una nueva situación. Colaboración a través de la participación. Favorece la cultura docente de colaboración, la experimentación didáctica y el énfasis en el desarrollo de la capacidad de pensar sobre la mera memorización en la enseñanza, permitiendo el crecimiento intelectual, personal y social de las personas, que es un propósito continuo. 3. Las Lesson Study mejoran tanto las propuestas didácticas como la propia concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El único potencial que la mayoría de los docentes posee para abordar y proponer otros procesos parte únicamente de su experiencia y creación personal. El cambio social a través del cambio educativo. En este contexto educativo difícil, los docentes valoran y demandan estrategias como las Lesson Study que le permiten respirar otra cultura pedagógica. El clima de confianza creado en el grupo y el proceso prolongado de indagación y experimentación acompañada permiten adquirir la seguridad requerida para afrontar cambios radicales en los diferentes contextos escolares que habitan cada una de ellas. Gracias por acompañarnos en esta ruta del conocimiento de la Lesson Study. Esperamos que dinamice cada una de sus prácticas. Hasta pronto.